Dios creó al hombre en una perfecta relación con él. Y el hombre, no sabemos por cuánto tiempo, pero quizás fue poco el tiempo, pero después de su creación, el hombre vivía, la verdad es que sin ningún problema. No había enfermedad, no había falta de trabajo, no tenía problemas con la esposa, no había ningún tipo de problema para el ser humano. Pero el hombre decidió romper esa perfecta relación que tenía con su creador, y entonces el hombre decidió desobedecer a Dios. El hombre decidió no seguir por el camino establecido por Dios, y entonces aparecieron los problemas. Y muchos problemas. Hermanos, esta es la explicación de los problemas de la humanidad. Si las personas están en problemas, es simplemente porque no siguen los lineamientos de Dios. Dios dice: caminen por aquí y todo les irá bien. Pero entonces el hombre escoge irse desviando de ese camino. Y entre más se desvíe de ese camino, entre más se aleje de los lineamientos de Dios, sus problemas van a ser más grandes. Eso pasa con las personas. Bueno, eso pasa también con los cristianos, ¿verdad? Si ustedes se ponen a analizar, que tengo estos problemas, pónganse a ver cómo dice Dios que hagamos, y cuando se den cuenta que están bien alejados de eso, pues por eso son sus problemas, ¿verdad? Todo mundo, cristianos y no cristianos, estamos en problemas en la medida en que nos alejemos de los lineamientos de Dios. ¿Saben? Una de las cosas que yo percibo en muchas, no en todas, sobre todo no en las que permanecen, sino en aquellas que vienen por alguna ocasión o dos, o a esta o otras iglesias. Pero una de las cosas que percibo en las personas que se acercan a Dios con el fin de resolver sus problemas, es que ellos quisieran que Dios, de una manera sobrenatural, poderosa, les arreglara toda la vida sin que ellos se movieran ni un poquito. ¿Por qué dijimos que están en problemas? Porque están alejados de Dios. Pero no se quieren regresar al camino de Dios, quieren que ahí donde están, allí, Dios de una manera sobrenatural les resuelva los problemas. Tal vez las personas no estén conscientes de que están alejados de Dios, de que no han seguido los lineamientos de Dios, a lo mejor ni siquiera los conocen bien, pero aunque lo supieran, la verdad es que a ellos no les importa. Ahí donde ellos están quieren que todo se arregle, sin que tengan que arrepentirse de nada, sin que tengan que corregir nada, sin que tengan que regresar al camino establecido por Dios, sin que tengan que afrontar ninguna consecuencia. Quieren que todo se arregle, que las personas involucradas en esos problemas cambien su actitud, que las circunstancias incómodas que les causan esas molestias simplemente desaparezcan y que no haya ninguna consecuencia. Pero todavía más, si es posible que después de que les quite todo, todavía les bendiga y les dé algunas cosas materiales o muchas bendiciones, pues mejor. ¿Pusieron atención a la lectura que acabamos de hacer? Es más, ¿tienen su Biblia abierta? ¿Sí notaron o nada más leímos y ni se percataron de la lectura? ¿Sí la siguieron? Es más, debieron haberlo leído en la semana, La leyeron en la semana, la historia debe estar muy clara. Ciertas personas de las que estamos hablando, les leyéramos esta historia de Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20, esta historia sobre cómo Abraham, después que se metió en una serie de problemas y graves problemas
por sus propios errores, cómo él termina siendo librado de todos esos problemas, sin consecuencia alguna y aún recibiendo riquezas materiales. Estas personas que escucharan esta historia quedarían muy contentas, ¿verdad? Amarían la Biblia y dirían, ¡wow, qué hermoso es esto! Sí, yo también me quiero acercar a Dios para que me suceda exactamente lo mismo que le pasó a Abraham. Si la Biblia lo dice, así tiene que ser. Pero hermanos, esa definitivamente no es la enseñanza de este pasaje, no, esa no es. Este relato de ninguna manera nos asegura de ningún modo que si nosotros nos equivocamos en algo, Dios nos va a librar de cualquier consecuencia y aún más nos va a otorgar bendiciones adicionales, bendiciones materiales. Y si alguno de los presentes está pensando que así es, pues qué bueno que está hoy aquí, porque debes de entender perfectamente cuál es la enseñanza correcta de este pasaje. Debemos entender lo que nuestro Dios a través de Moisés nos quiere enseñar en esta historia tan interesante. Lo primero que quiero que consideremos son las malas decisiones de Abraham. Las malas decisiones de Abraham, versículos 10 al 13. Ya no la voy a leer porque ya lo leímos, pero tengan su Biblia ahí abierta, vayan dando seguimiento. Dice la historia que hubo hambre en la tierra de Canaán. Saben, esto no era extraño. La tierra de Canaán, ciertamente una tierra que fluía leche y miel y que era próspera y productiva, pero dependía por su geografía, dependía de mucho de las lluvias, de tal manera que si no había lluvias, pues obviamente no había cosecha, no había alimentos y entonces empezaba a haber hambre. Entonces allá en la tierra de Canaán, fíjense que esta no fue la primera vez que sucedió. Bueno, pasaba constantemente. El libro de Génesis sí es la primera vez que nos lo narra, pero también sucedió en otras ocasiones. Esta es la primera en Génesis, ahí con el patriarca Abraham. Pero la segunda sucedió con su hijo, con Isaac, Génesis 26:1. La tercera sucedió con el nieto, con Jacob, Génesis 41, versículo 54 en adelante. Pero en esta ocasión, esta primera ocasión, cuando le toca a Abraham, ante esa falta de alimentos, Abraham decide ir a Egipto. ¿Por qué a Egipto? ¿Por qué siempre iban a Egipto? Bueno, también sabemos, ¿verdad?, de Egipto debido al grandioso río Nilo y a toda su delta, allá cuando desemboca en el mar Mediterráneo. Bueno, es una tierra de por sí muy, muy fértil, ahí nunca falta el agua. Pero además constantemente el río Nilo se desbordaba y obviamente humedecía todas las tierras de junto. Entonces la tierra de Egipto era una tierra muy fértil, ahí nunca faltaba alimento. Por eso es que Abraham va para allá, para Egipto. Abraham, ¿se acuerdan? Lo dejamos el domingo pasado. Abraham llegó a la tierra de Canaán por el lado norte y empezó a recorrer toda la tierra de Canaán. Llegó hasta el sur de esta tierra. Estando por allí es cuando sucede esta contingencia, ¿verdad? Ahora que estamos de moda con la palabra, quiero utilizarla, esta contingencia alimentaria que sucedió en Canaán. Pues decidió ir a Egipto, y dice ahí, lean, como dice, para morar allá. Él dice, bueno, aquí estamos en Canaán, pero hay escasez, me voy a ir a Egipto para morar allá. Pero antes de entrar en Egipto, ya iba para allá, y dice el texto que antes de entrar a Egipto, le dijo a Sarai, a su esposa, dice, allá en Egipto vamos a correr muchos peligros, mi vida, le dijo, va a estar en peligro. Porque, le dice a Sara, tú eres una mujer muy hermosa y los egipcios te van a querer tener como esposa y entonces a mí me van a matar para quedarse contigo.
Bueno, parece que esta era la costumbre, ¿verdad?, de aquellos tiempos y de aquellos lugares. Si alguien quería a la esposa de otro, bueno, pues tenían la decencia de no cometer ahí adulterio, ¿verdad? Cometían asesinato, pues, pero bueno, para quedarse con la esposa del otro. Esa era la costumbre, y Abraham conocía esa costumbre. Por eso es que antes de entrar se lo advierte a su esposa. Y le pide que diga que era su hermana. ¿Se acuerdan de la predicación de hace 15 días, verdad? Cuando estábamos con las generaciones de Taré, dijimos, miren, esos detallitos tienen mucha relevancia en las narraciones que siguen. Bueno, ya sabemos que sí, que era su hermana, pero bueno, era una verdad a medias, ¿verdad? Era una verdad a medias. Ahora hay que aclararlo por enésima vez, que cualquier verdad a medias es mentira, ¿eh? Cualquier verdad a medias no es que medio verdad y medio mentira, no, cualquier verdad a medias es mentira. Es cierto, era su hermana, pero ya consideramos anteriormente que cuando ellos salieron allá de Ur, Sarai ya no sale en calidad de hermana de Abraham, sino de esposa de Abraham, y ese es el lugar que a ella le correspondía. Abraham le pide, entonces vean, Abraham le está pidiendo a su esposa que mienta, le está pidiendo que oculte la verdad, que diga lo que conviene que diga, con tal de que Abraham salve su vida. Pero todavía hay algo más. Abraham esperaba sacar ventaja de esta situación. Porque si alguien quería tener a Sarai, entonces le haría un bien a él, le pagaría una dote, porque era su hermano, ¿verdad? Iba a ser su cuñado, entonces le iba a pagar una dote y le iba a dar bienes materiales. Primero le preservaría la vida, pero también obtendría cosas materiales. Hermanos, leemos esto y yo no puedo dejar de preguntarme, bueno, ¿qué estaría pasando por la cabeza de Abraham? ¿Qué estaría pensando Abraham con esto? Moisés acaba de relatarnos en los primeros versículos de ese capítulo 12 acerca de ese enorme hombre llamado Abraham, de ese enorme paso de fe de este hombre. Y como él obedece, deja su tierra, deja su parentela, deja la casa de su padre y será un lugar donde no sabe, tan solo porque le creyó a Dios. Y eso es tremendo. Y entonces él llega a Canaán y él empieza, si se acuerdan de la predicación del domingo pasado, él empieza a hacer bendición para las demás personas. Y Abraham empieza a proclamar el nombre de Dios entre los cananeos. ¡Qué grandiosa imagen de Abraham! Pero inmediatamente deja escrito esta vergonzosa situación. ¡Qué contraste tan tremendo! Abraham comete una serie de errores. Primero, Dios le había conducido hasta Canaán. Esa era la tierra prometida. Ahí lo llevó Dios. Pero ante los primeros problemas que se le presentan, Abraham decide salir del lugar donde Dios le había dicho. Segunda cosa, parece estar dispuesto inclusive a entregar a su esposa con tal de salvar su vida y recibir bienes materiales. Sí, él trató de actuar con astucia, ¿verdad? Él dijo, bueno, vamos a ir para allá y le vamos a hacer... Parece que tenía todo planeado, pero había hecho planes bajo su propia perspectiva, bajo su propia conveniencia. Él no acudió a Dios para consultarle qué es lo que él debía hacer ante esa real, porque era una real situación de escasez de alimentos.
¿Dónde estaba la fe de aquel hombre? Nos encontramos con una situación lamentable de falta de fe de aquel a quien se llama el Padre de la fe. Ahora, si Abraham sabía lo que le iba a pasar o lo que le podía pasar allá en Egipto y que todo iba a ser malo, yo me pregunto, ¿para qué va para allá? O sea, no es que ya haya llegado y de repente se encontró con que hacían las cosas y lo agarraron por sorpresa. No, él sabía cómo actuaban los egipcios. Y de todas maneras, él va para allá. Pero ahora veamos los versículos 14 al 16 y veamos que los temores de Abraham se volvieron realidad. Los temores de Abraham se vuelven realidad. Ya dijimos que no eran infundados. Él sabía cómo era la costumbre. Y lo que él pensaba que pasaría, eso exactamente pasó. En cuanto ellos entraban en Egipto, los egipcios, dice, quedaron embelesados por la belleza de Sarai. ¿Saben? Sarai en este momento debería tener alrededor de 65 años. Va a decir, bueno, a los 65 años era una mujer que causara tal impacto por su belleza. Bueno, ya la conoceremos, ¿verdad? Bueno, no más recuerden una cosa. En ese momento, 65 años no era una edad todavía muy avanzada, era una edad media, ¿vale? Es decir, como actualmente pudiéramos decir una mujer de 35 o 40 años, ¿verdad? Más o menos. Entonces, bueno, no es algo así milagroso, sobrenatural, que la belleza de Sarai todavía se conservara, ¿no? Era un poco natural todavía, pero bueno, su belleza era enorme. Pero vean el relato, no solamente los egipcios en general, no solamente la gente se dio cuenta y le llamó la atención esto, sino dice ahí que los príncipes de Faraón también quedaron cautivados por la belleza de Sarai. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron y le hablaron a Faraón acerca de esa hermosa mujer que acababa de llegar a Egipto. Noten que ninguno de los egipcios del pueblo, ni siquiera ninguno de los príncipes del Faraón se atrevió a tomarla para sí por mujer, sino que de inmediato se la llevaron al Faraón. Las cosas fueron más allá de lo que había previsto Abraham, porque no fue cualquier hombre el que la quiso para sí, sino que el mismísimo Faraón fue el que quiso tomar a Sarai. Y bueno, también dice la narración que Faraón le otorgó bienes materiales, y muchos, esos bienes materiales que Abraham ya había previsto. Y otra vez, hermanos, otra vez podemos preguntarnos qué estaba pasando por la cabeza de Abraham. A ver, allí estaba él en Egipto. Ciertamente se había librado de la hambruna de Canaán. Ciertamente había conservado la vida, estaba vivo. Ciertamente tenía muchos animales, siervos y criadas, pero ya no tenía a su esposa. Tenía muchas cosas, pero su esposa ya no la tenía. El haber entregado a su esposa, porque creo que así fue, ¿verdad? El haber entregado a su esposa ya era de por sí algo indigno. Pero hermanos, noten, el problema mayor de esta situación es que había comprometido la promesa que Dios le había hecho.
¿Qué le había prometido Dios? Hacer de él una gran nación. ¿Y ahora cómo iba a ser de él una gran nación si Abraham ya no tenía esposa? Bueno, a lo mejor estaría pensando Abraham que no necesariamente tenía que ser con Sarai y que podía ser con otra mujer o con otra esposa. Bueno, no sabemos qué estaba pensando Abraham. Pero la historia bíblica, hermanos, nos deja perfectamente claro que definitivamente Sarai, su esposa, era la mujer a través de la cual Dios cumpliría esa promesa de hacer una gran nación. Bueno, más adelante lo podemos corroborar allá en el capítulo 17, versículos 15, 16 y 19. Dice así: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Sí, había una promesa de hacer una gran nación, que traía bendición a todo el mundo. Y ciertamente a Abraham le podemos llamar que él era el padre de la promesa, eso era verdad. Pero Sarai era la madre de la promesa. Y Abraham la había entregado. Abraham ya no la tenía. Abraham lo había comprometido todo. Acuérdense, libro del Génesis, bendición, maldición. Dios bendice, hace las cosas, el hombre la echa a perder, viene juicio, viene maldición. Así está la historia de Génesis. Y otra vez, Dios había traído bendición, había escogido la línea de Sem, había llegado hasta Taré, había escogido a Abraham, lo había traído, iba a ser una gran nación, y entonces aquel hombre Abraham lo estaba echando todo a perder. Pero como hasta ahora hemos visto, Dios no depende de las malas acciones ni de las malas decisiones de los hombres para hacer cumplir su voluntad. Y hermanos, esta vez no fue la excepción. Versículos 17 al 20. Dios intervino. Y en estos versículos encontramos esa intervención de Dios. Las veces anteriores, como ya hemos visto, hubo juicio sobre aquellos que pretendieron ir en contra de los planes de Dios. Aunque ciertamente, como lo hemos hecho notar, la gracia de Dios también siempre se ha manifestado. Y en esta ocasión no fue la excepción. Noten que en esta ocasión, ante esas decisiones malas de Abraham, Dios ahora no hace un juicio sobre él, a pesar de sus lamentables errores. Ahora, de inmediato, se manifiesta la gracia de Dios y Él interviene de una manera sobrenatural. Dice allí, versículo 17, que Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Esta palabra plagas que aquí se utiliza nos hace pensar que lo más probable fuera con muchas enfermedades. Esas plagas fueron seguramente enfermedades. Y a consecuencia de eso que le está pasando a Faraón, él entiende
que las enfermedades se debían a que tenía en su harem a Sarai. No crean que Faraón estaba soltero y que estaba esperando ahí como en los cuentos de Walt Disney, esperando el príncipe ahí a que llegue. No, no estaba pasando eso. Bueno, de hecho Sara es princesa, ¿no? Ese es el significado de Sara. O sea, no esperan, estaba llegando hasta que llegara su princesa. No, ya. Faraón tenía muchas mujeres y entre sus muchas mujeres ahí han metido a Sara. Bueno, a Sarai todavía, a Sarai, y la tenía allí en su harem. Y Faraón entiende que las enfermedades que están padeciendo allí es por causa de Sarai. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo él pudo llegar a esta conclusión? Bueno, la verdad es que los egipcios eran muy religiosos, muy supersticiosos, esa era la verdad. Y ellos entendían que cualquier cosa que le sucediera, buena o mala, era debida a la intervención de los dioses. Bueno, de una manera muy errada, pero pues era correcto, ¿no? Lo que le estaba pasando era intervención, pero no de los dioses, del único y del verdadero Dios. Pero bueno, en su manera de pensar, en su manera de creer, ellos entendían, nos pasan cosas buenas por los dioses, que nos pasan cosas malas, pues algo estamos haciendo mal con los dioses. Bueno, y entonces al contraer esas enfermedades, pues algo malo estaban haciendo, y entonces sin duda que Faraón empezó a investigar, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué nos está pasando esto? ¿Por qué los dioses están enojados? ¿Por qué los dioses nos están castigando de esta manera? Y seguramente que por ahí, pues, oye, pues te acuerdas que acaba de llegar ese forastero Abraham, ¿no? Acaba de llegar, entonces ¿qué habrá pasado? Bueno, ¿y qué habrá hecho Faraón probablemente? Bueno, Abraham, ¿dónde mientras me mandan traer a Abraham? Ah, pues aquí está su hermana, ¿no? Aquí está su hermana Sarai, a ver, tráiganla. Y entonces es probable que Sarai le haya declarado todo, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? Bueno, pues es que en realidad es mi esposo, y bueno, ya le platicó seguramente todas las cosas. Pero hermanos, ¿saben? Más allá de esto que les estoy comentando ahorita, que pudiera ser la manera en la que Faraón se enteró, más allá de esos detalles no revelados en la Escritura, lo que nosotros debemos entender, lo que yo quiero llamar su atención, es que fue de esta manera que Dios le impidió a Faraón tocar a Sarai. Estaba en su harem, pero no la había tocado. Y de esta manera es que Dios impidió que Faraón tocara a Sarai. Dios protegió a la mujer a través de la cual se cumpliría la promesa a Abraham y la bendición a todas las naciones. Noten esto. Yo no sé de dónde sacan que Dios, la Biblia, es misógina. Pues ya estás viendo que no es cierto. Dios está protegiendo a Sarai. Y entonces Faraón llama a Abraham y le recrimina fuertemente su acción. Y esto, hermanos, sin duda que fue algo vergonzoso para Abraham, que no puede hacer otra cosa más que guardar silencio. Noten, Faraón le recrimina y Abraham no dice nada. El padre de la fe, el amigo de Dios, siendo justamente recriminado por ese hombre ajeno a Dios. Qué vergonzoso. Pero sin duda que en su propia creencia Faraón quedó atemorizado. El relato, hermanos, no nos dice en ningún momento, ni siquiera una mínima señal de que haya habido algún reconocimiento de Faraón hacia el Dios de Abraham. No. Ni siquiera hubo un reconocimiento para Abraham como un hombre de Dios. No, tampoco. Pero lo cierto es que Faraón estaba atemorizado.
Y entonces, si ya le había pasado eso, pues ya no se atrevió a hacer absolutamente nada en contra de Abraham. Al contrario, ¿qué hizo? Le devolvió a su mujer y lo expulsó de Egipto. Y para sacarlo, ordenó a su gente que lo acompañaran, es decir, le puso una guardia para que lo llevaran seguramente hasta la frontera. Y le puso la guardia, pues para asegurarse de que efectivamente Abraham se iba a ir, y segundo lugar, para que nadie le vaya a hacer algo, no vaya a ser que las cosas salieran todavía peor para ellos. Y todavía más, lo corrió, lo expulsó, lo acompañó, lo protegió, le devolvió a su mujer, y no le quitó nada de las riquezas materiales que él mismo le había dado. Lo mandó con todo. Abraham se fue de Canaán a Egipto. Entregó a su mujer, pero Dios intervino y le devolvió a su esposa, lo sacó de Egipto y le proveyó de bienes materiales. ¿Por qué Dios obró así? ¿Por qué? Primero, por su fidelidad. Por su fidelidad. Fidelidad a su promesa. Esa que vimos en el versículo 2 de este capítulo 12. Haré de ti una nación grande. Y por eso protegió a Saraí y la recuperó de Faraón y se la devolvió a Abraham. Dios había hecho un pacto con Abraham. Y saben, hermanos, a este pacto se le llama un pacto incondicional. ¿Qué significa eso? Que el cumplimiento del pacto iba a depender solamente de Dios. Yo haré de ti una nación grande. ¿Qué le pidió a Abraham que hiciera? Nada. Era un pacto incondicional. Dios es el que se había comprometido. Y entonces, lo que Dios estaba haciendo es cumplir su promesa, cumplir su pacto, ser fiel a lo que Él había dicho. Y tomen en cuenta esto. Primero, entonces, ¿por qué Dios obró así? Por su fidelidad. Segundo, ¿por qué Dios actuó así? Por su soberanía. Porque nadie, absolutamente nadie, va a interponerse en los planes de Dios. Porque nadie va a poder estropear los planes de Dios. Dios ya había establecido ese plan para proveer la salvación a la humanidad hasta el más mínimo detalle. Con quiénes lo iba a hacer y en qué tiempo y de qué forma, ya lo había establecido. Y ese plan se iba a cumplir, aunque los hombres, una vez más, según vemos en el relato bíblico, hicieron cosas que aparentemente pudieron estropearlo. Pero Dios es soberano. Dios es soberano y nadie podía estropear sus planes. En esta ocasión, ni siquiera el mismísimo Abraham, que era el portador de la promesa, y él estaba echando a perder las cosas. Pero ni aún eso iba a pasar sobre la soberanía de Dios. Se nos mencionó, hermanos, la semana anterior, que ¿se acuerdan que en una encuesta Abraham resultó ser el personaje más importante de la Biblia? Se nos aclaró también, ¿verdad? El Señor Jesucristo aparte, porque Él es otra cosa. Sin tomar en cuenta a nuestro glorioso Señor Jesús. Bueno, esa encuesta dijo que el hombre más importante de la historia bíblica es Abraham.
Y ciertamente Abraham fue grandioso. De hecho, pues sí, la salvación llegó a través de él. Nosotros aquí estamos hoy salvos, reunidos aquí, alabando a Dios por Abraham. En realidad, todo eso viene a través de él. Fue un hombre de fe, fue un hombre de Dios, pero hombre al fin. Y por eso también tuvo errores, y grandes errores. Y este pasaje nos muestra una de esas ocasiones, y no fue la única, en las que Abraham cometió errores serios y peligrosos. Pero mis hermanos, si Abraham no tuvo consecuencias, no fue por él, no se debió a él, sino fue por la gracia de Dios. El cumplimiento de la obra de salvación se trataba de Dios, no de Abraham. Dependía de Dios, no de Abraham. Por eso, mis hermanos, es que nosotros no podemos tomar esta historia como algo que nos dé confianza para ser librados de nuestros errores sin consecuencia alguna. Sí, Dios puede, sí, eso no lo quitamos, sí, Dios puede. Pero esta historia, hermanos, no se aplica a nosotros. Cuando nosotros empecemos a cometer errores y nos empecemos a alejar del camino de Dios, no esperen que estando allá en esas situaciones tan graves, Dios les resuelva todo, les restaure todo y todavía les dé bendiciones. No, esa no es la aplicación para nosotros. Y esa no puede ser la aplicación para nosotros, hermanos, porque nosotros no tenemos las mismas promesas que Abraham. ¿O alguno de ustedes Dios les ha prometido que va a ser una nación grande? ¿Y que va a tener bendición a todas las naciones por causa de ustedes? Siquiera Dios les ha prometido que a ustedes nunca les va a pasar nada. Les ha dicho que no importa cómo se porten ni cómo hagan, que no vivan una vida de santidad y de obediencia, que no importa, de todas maneras Dios les va a resolver toda la vida. ¿A alguien Dios les ha prometido eso? Entonces, esa historia no significa esto, ¿verdad? No tiene que ver con los hombres, tiene que ver con Dios, con su fidelidad, con su soberanía. Pero hermanos, la parte de la fidelidad de Dios que sí aplica para nosotros y que estamos viendo allí, no importa lo que hizo Abraham, Dios permaneció fiel. Lo que sí aplica para nosotros es lo que tiene que ver con las promesas que se nos han hecho a nosotros iglesia. Porque nosotros como iglesia también tenemos promesas de Dios y grandes promesas de Dios. Y lo que Dios nos ha prometido son grandes bendiciones celestiales, no terrenales y no materiales. Bendiciones espirituales, celestiales y eternas. Y si Dios es fiel y llevó a Abraham, y hoy vemos el cumplimiento de todo lo que Dios le prometió a Abraham y él fue fiel, hoy nosotros no tenemos por qué dudar que las promesas que son para nosotros, Dios también las va a cumplir. ¿Por qué? Por su fidelidad. Él nos otorgó la salvación. Y dice la primera carta de Pedro que por el poder de Dios vamos a ser sostenidos mientras estemos en esta tierra hasta que lleguemos a alcanzar nuestra herencia. ¿En dónde? En los cielos. Esa promesa sí es para nosotros. Y si Dios fue fiel con Abraham, eso sí, Dios va a ser fiel con nosotros, a pesar de nuestra infidelidad. Por eso es que nuestra salvación no la vamos
a perder. Porque la salvación desde aquel momento no depende del hombre, depende de Dios. Hermanos, ojalá nos quede claro la enseñanza de este pasaje, que nos pueda ser muy útil para estar claros de la fidelidad de nuestro Dios. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra una vez más, que nos has permitido estar aquí y escucharla y atenderla y tener enseñanza para nosotros en esta mañana. Como siempre, Padre, que esto nos fortalezca cada día y que, Señor, confiemos en tu fidelidad y que, Señor, también, confiados en esa fidelidad, nosotros podamos responder de una manera correcta y, Señor, nunca nos estemos alejando de tus lineamientos. Gracias una vez más por tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.